Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la última sesión de clase de nuestro curso de Política Exterior Comparada. Eh, Hoy vamos a tener una sesión más de ustedes que mía, en la que vamos a tratar de hablar un poquito sobre el futuro de la política exterior. Pero pues como siempre, vamos a arrancar con nuestro último análisis de prensa del semestre. Las personas que quieran participar pueden ir levantando la mano. Vamos a escuchar a Andrea con la última relatoría de clase del semestre y ya luego yo voy a hacer una pequeña introducción a algunos temas y luego vamos con el debate que les propuse mediante un documento que les envié por correo y que les compartí a través de Verónica al grupo de WhatsApp para hablar un poco sobre el futuro de la política exterior. Entonces, no sé si hay alguien, alguna persona que quiera hacer un último, una última revisión de las notas de prensa en análisis de prensa. Verónica, adelante. Bueno, profe. De prensa del semestre. Yo espero que esta actividad les haya generado una conciencia y es una conciencia de lo importante que es para un profesional en gobierno y relaciones internacionales estar constantemente informado de lo que sucede a su alrededor para poderlo analizar y para poder determinar a partir de las soluciones teóricas, de las perspectivas teóricas, soluciones a este tipo de problemáticas o aportes académicos a este tipo de problemáticas. Vamos a escuchar a Andrea con la última relatoría de una clase este semestre. Andrea. Buenos días. La clase pasada hablamos de 3 países, la potencia que es, la que podría ser y la que fue, que son la República Popular de China, el país de la India y Japón. Entonces, la clase pasada empezamos hablando de la República Popular de China. Dijimos que es el país más poblado del mundo, la primera potencia en términos económicos y está regida por el Partido Comunista. Vimos un video sobre la historia. Entonces, hace 70 años de revolución fue Deng Xiaoping quien trajo el Partido Comunista a China, impulsó la reforma y la apertura, aunque el anterior presidente, o sea, Mao, murió dejando un país pobre. Su sucesor, que es Deng Xiaoping, fue el que decidió traer de vuelta el sector privado. Empezó con las multinacionales en China, pero manteniendo el socialismo. Tienen un crecimiento récord de 3 décadas y se encuentran más cerca del capitalismo en términos económicos. Sin embargo, su gobierno está dentro de todo el socialismo, ya que tiene inequidad de clase social. A pesar de que la salud es gratis, los ricos de China pagan la salud privada. Comprar una casa es bastante complicado. No hay libertad de prensa, todo debe ser en defensa del gobierno y se detiene a los defensores de derechos humanos. En la política exterior de China, ellos no interfieren en otros estados, no agreden y tienen una coexistencia pacífica. Buscan la igualdad y beneficios mutuos. Tam- También tienen problemas limítrofes con Taiwán, Bután, zonas del mar con Japón y la frontera entre India y Pakistán, Cachemira. China maneja un soft power con la expansión de la cultura china, manteniendo un método económico alternativo al impuesto por Estados Unidos y una cooperación técnica financiera. Se presenta como potencia emergente responsable, como poder pacífico no amenazante. Y sus retos actuales son las relaciones con Estados Unidos, con Rusia, el COVID-19, la soberanía y los derechos humanos. Ya ahí pasamos a India, que es el segundo país más poblado del mundo. Es rico en términos económicos, sin embargo, también presenta muchísima pobreza, analfabetismo y desnutrición en la población. También hay bastante disparidad. Es un país grande, por lo tanto, las elecciones duran 8 meses y se realiza por zonas geográficas. También vimos un video sobre la historia de la India, de cómo esta comenzó en el noreste del país y se fue expandiendo a lo que hasta el territorio que es hoy. Son estados independientes, eran estados independientes en paz. Eh, en la India surgió la matemática, el hinduismo y diversas religiones. Muchos imperios han tratado de conquistarla, sin embargo no pudieron hasta que el Reino Unido tomó el control y todo todo el progreso que llevaba la India se arruinó.
con el yugo británico en el dominio. Gandhi fue un factor clave para la independencia de la India en 1947. Sin embargo, la religión, el hambre, el asesinato de Gandhi ha sido tema de diversas disputas en este país. En términos de política exterior, se tiene la doctrina Gurjal, es estable democráticamente, es una potencia nuclear, tiene una pluralidad cultural, un poderío militar y un buen desarrollo económico. Sus retos en términos de política exterior es la defensa del multilateralismo, la independencia de la política exterior, la diplomacia del desarrollo, la política de defensa, eh, el la buena imagen en el sistema internacional, la buena relación con Estados Unidos, debido a la democracia estable que se presenta en la India y la cooperación técnica con Colombia. Ya con el último país del que hablamos, que es el Estado japonés, lo mismo es un archipiélago construido por islas, es la cuarta potencia económica, ha tenido periodos de influencia y periodos de aislamiento. Renunció a su derecho de declarar la guerra tras la Segunda Guerra Mundial y tiene prohibido usar su ejército para algo que no sea o autodefensa o mantenimiento de la paz. Eh, Vimos también un video sobre la historia de Japón, de cómo hasta mediados del siglo XIX la sociedad estaba en como en una especie de atraso su por por el mismo aislamiento que se presentaba en el país. En 1868 se acabó con el clan que suplantó al emperador y Japón empezó a ser una sociedad feudal. Eh, a pesar de sufrir humillaciones por ser incapaces, pudieron promocionar una restauración Meiji y empezaron a actualizarse con los sistemas. Se implementó el diseño y la infraestructura, las nuevas tecnologías, la educación en universidad y técnicos, una revolución industrial propia que empezó a expandirse a los países vecinos. Se llegó a acuerdos con Inglaterra y los emprendedores japoneses empezaron a ser bastante millonarios. Las tropas Empezaron a surgir las tropas nipones, las relaciones tensas con las diferentes potencias y se impulsó el negocio de guerras con maquinarias y empresas en lo que se invadía el país. Se presentó un empobrecimiento de la población y una pérdida de vida durante el conflicto. En términos de política exterior, la falta de recursos hizo que buscaran en el exterior. Se basa en la doctrina Yoshida, que es el crecimiento económico, y, y ya en los retos de política exterior tiene la reformulación del artículo 9, donde dice que no se inmiscuirán en asuntos internacionales, deben salir del aislamiento, dejar a un lado la estrategia que venían manejando, la potencialización del soft power y el soft nippon, y reencontrarse con Asia, ya que tiene bastantes problemas con sus vecinos. Y por último, la relación que estos países tienen con Colombia, empezando con China, sus relaciones iniciaron en 1980. Es el segundo socio comercial con intereses de ambas partes para la cooperación en diversos ámbitos y se han concretado proyectos y programas de defensa. Con India, las relaciones empezaron en 1959 con una búsqueda del fortalecimiento del comercio, el flujo de inversiones y la cooperación para el intercambio de experiencias, para el desarrollo social y la innovación. Se ha consolidado a Colombia e India como un socio afianzado en relaciones del sur de Asia. Y Japón es el socio más antiguo de Colombia en Asia con relaciones bilaterales. Han tenido bastantes diálogos políticos permanentes y el fortalecimiento sostenido del comercio y los flujos de inversión y cooperación. Y con eso finalizamos la clase pasada. Gracias, Andrea, por concluir este ejercicio de relatoría de clase, que espero que también les haya ayudado un poco para meternos en los temas, teniendo en cuenta a veces la gran cantidad de información que conversamos en clase. Bueno, durante todo este semestre hemos hablado sobre diferentes políticas exteriores, sobre aspectos teóricos de la política exterior, características, diferencias entre política exterior, política internacional y demás.
Yo creo que no hay una política, o no podemos decir que hay una política exterior ideal, o de las que vimos que sea la mejor, porque todas tienen sus ups and downs, todas tienen sus puntos positivos, todas tienen sus puntos negativos, pero sí creo que tenemos la posibilidad de escoger una política exterior ideal, una política exterior que sea fuerte, que dé prioridad a los intereses nacionales, que como lo dice Raúl Velázquez en su texto de las políticas públicas, al ser la política exterior una política pública, pues podamos prevenir situaciones consideradas como problemáticas. Y en ese orden de ideas, pues ninguna política exterior es la peor, solamente hay unas que son más fuertes, como digamos la política exterior brasilera, por mencionar un ejemplo, y otras como la política exterior venezolana, que son muy débiles, que no cumplen con los aspectos principales o con los aspectos más relevantes de una política exterior. Pero pues las relaciones internacionales, y ustedes lo saben, son algo que no debe darse por sentado. Es decir, las relaciones internacionales no deben darse como algo que ya está, como algo estático, sino que son una cosa que se modifica con el paso de los días, con el paso del tiempo, teniendo en cuenta los cambios y las variables que hay en el sistema. En ese orden de ideas, la política exterior hoy en día tiene unos desafíos muy grandes. El primer desafío, y creo que es el más importante, es tratar de vincular a los individuos en la formulación de la política exterior. Hoy en día el Estado-Nación no es el único actor del sistema. Hoy en día el Estado-Nación es el más importante, pero no el único, y no el único que tiene influencia. Entonces tratar de vincular a los individuos en la formulación de objetivos de política exterior se convierte en un desafío para los estados, porque a veces figuras como los ambientalistas, los premios Nobel de Paz y todos estos individuos que de una u otra manera son influyentes en el sistema pueden tener buenas opciones y buenas soluciones para la formulación de una política exterior ideal. Los estados nacionales en sí mismos constituyen un desafío para la política exterior y constituyen un desafío en tanto que son la esencia misma de la política exterior. Si los estados nacionales son débiles institucionalmente, si el contrato social entre ese estado, entre esa institucionalidad del estado y la población falla, van a haber muchos problemas en la ejecución de las políticas públicas, no solo de la política exterior. Hay que darle más peso a las organizaciones internacionales multilaterales, pero también hay que reformarlas para que respondan a los desafíos que tienen los estados y que tienen las sociedades hoy en día. Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas no pueden seguir teniendo ese sistema de voto y veto en donde solamente 5 países prácticamente deciden el futuro del mundo. Por el contrario, hay que darle paso a estos nuevos estados emergentes, a estos países que cada vez se están consolidando más como alternativas de desarrollo a los pueblos. Las tecnologías de la información y la comunicación deben ser aliadas de la política exterior para aprender a comunicar, para aprender a dirigir esos mensajes que Nicholas Kuhl en su artículo de Diplomacia Pública nos mencionaba que hoy en día eran tan importantes para entender la forma en la que un país actúa respecto de otro. El medio ambiente creo que no tengo que contarles porque es un desafío de la política exterior. Creo que las relaciones internacionales de todos los países del mundo deben hacer una transición hacia unas relaciones internacionales verdes, hacia unas relaciones internacionales donde el medio ambiente está en el primer lugar de la construcción de la agenda. Una agenda que tiene unos retos en términos de los desafíos, de los objetivos de desarrollo sostenible, que parece ser que le va a quedar grande cumplir. Y por supuesto las grandes identidades colectivas como los movimientos sociales y significativos de ciudadanos que cada vez más cobran importancia porque son los que terminan haciéndole contrapeso al Estado en muchos aspectos. ¿Cómo se puede hacer un ejercicio efectivo de política exterior que vincule a todos los actores internacionales, a los estados, a los individuos, a las organizaciones gubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales, a las grandes multinacionales, a los medios de comunicación, mediante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Los 17 objetivos que ustedes ya conocen, de los que yo les hablé en la clase de la política exterior colombiana, y que son hoy un reto para todos y para todas.
Así es como se puede hacer un ejercicio efectivo de política exterior. Pero como esta clase no es mía, esta clase es de ustedes, yo solamente los voy a invitar a que reflexionen sobre diferentes temas. Colombia tiene 3 retos muy grandes: el posconflicto, el ingreso a la OCDE y la Agenda 2030, en términos de la reformulación de su política exterior, una política exterior que debe ser de Estado y no de gobierno, es decir, que no debe cambiar cada 4 años, sino que se debe mantener en el tiempo. Y ese también es quizá el principal reto de Colombia, entender que no puede estar cambiando de política exterior cada 4 años. Así pues, el momento de ustedes es para debatir y pues como se los dije en el documento que les envié, el objetivo es que cada uno durante 3 minutos haga una pequeña disertación sobre esta pregunta: qué elementos se consideran que se debe tener para una política exterior efectiva y qué mejoras le harían al sistema diplomático en Colombia. Entonces, vamos a empezar con el argumento individual. Les voy a dar 3 minutos para que lo terminen de preparar, porque la idea era que ya lo trajeran preparado y en 3 minutos arranco con la persona que quiera iniciar.